pues es, yo creo que directamente cruel, aparte de muy poco inteligente, ¿no? 42 minutos sobre las 4 de la tarde escuchaban a Elena Valenciano. Estas declaraciones de Valenciano vienen porque alguien comparó el máximo que hay que pagar en copago sanitario con 18 euros, que es el equivalente a ¿cuántos cafés? Antonio Álvarez Osorio. Pues 4 o 5, ¿no? Depende, Sí, si te los tomas en la cafetería, ¿no?, del Congreso. Depende que sean los cafés de ZP pues o más de cafés, otros, ¿no? claro. ¿Quién es el de los cafés, si se puede saber? Qué mala leche. No sé quién lo ha comparado con el de los ¿Quién cafés. ha sido el Le de los reconozco cafés? que no... Que Algún estoy... gurú de la comunicación del PP, me imagino. Bueno. Antonio Álvarez Osorio, socio director, se lo voy a buscar, del despacho Abogados Álvarez Osorio y Miller y director de Foro Fila, diplomado por Harvard Law School, y Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Disculpen en público lo tarde que hemos arrancado de la tertulia, ¿de acuerdo? Pues que la charla con Carlos Moreiro, nos vamos de un tema a otro y no ha podido ser de otra manera. A ti y a tu espectador se os perdona todo, Laura. Quieren ir por el tema sanitario, quieren ir por el problema del copago, por la incertidumbre sobre España, sobre... A ver, porque... Yo, con tu permiso y sobre todo Sí. con el Antonio y con la audiencia, yo es que no empezaría por hablar de un problema. Yo no veo dónde hay un problema. Yo lo que estoy viendo es una medida de resolución precisamente de un problema, ¿no? Es decir, cuando todos sabemos que muchas comunidades autónomas intentan volver a transferir al Estado la competencia en sanidad porque es absolutamente deficitaria, cuando es uno de los principales problemas de déficit en gestión de la economía española, cuando tenemos que entrar, porque para mí el problema sanitario, como estamos hablando, tiene dos vertientes muy claras, ¿no? El pago farmacéutico y, por otro lado, la gestión hospitalaria. Es decir, aquí lo que se está hablando es precisamente de hacer el menor daño posible, garantizar un sistema de sanidad público de máxima calidad, al mismo tiempo racionalizando el consumo, y lo he dicho en estos micrófonos, en otros programas, 100.000 veces. Y yo creo que no se está diciendo nada nuevo, sino algo que habríamos que tener en cuenta hace muchísimo tiempo y que no hemos tenido este país porque no hemos querido entrar. Yo no voy a entrar al chascarrillo de si es un café o 5 o 4, porque me da absolutamente igual. Yo creo que lo que se está haciendo es racionalizar el consumo de una manera muy justa, precisamente para las clases menos pudientes, porque hemos establecido, pues, como estábamos hablando antes, ¿no?, pensiones no contributivas quedan exentos, mínimos en renta quedan exentos, hasta 100.000 euros pagarían una cantidad y a partir de ahí pagaría la gente que gane más, pues más dinero. Me parece lo más justo y equitativo que se puede hacer, que es, tanto ingresa usted, tanto tiene que participar, y en la medida en que su renta es de tal manera, su cuota participativa aumentaría. Y evidentemente lo que no tiene ningún sentido es girarnos y darnos la vuelta, porque no es cuestión de hacer esto otra cosa. Es que lo que tenemos es un problema en la sanidad pública que es insostenible si queremos mantener el estándar de calidad actual, y la manera menos lesiva, más lógica y más justa, precisamente para la clase menos pudiente, es la que se ha implantado, como está en otros países, que esto no es una norma española, que está implantando mucho más desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que en definitiva estamos dentro de las medidas que hay que tomar, no solo estas, ¿no? Yo creo que esta tarde se van a tomar otras también a nivel de educación, sí, por el ministro Wert. Y... quiere subir las tasas universitarias, ¿no? En ello está también con comunidades autónomas para ello. Es lógico. Es que en definitiva, yo el otro día lo contaba, ¿no? No es un problema tanto de hacer recortes, como se están haciendo, que indudablemente se están haciendo y hay que hacerlos, pero también hay una cuestión muy importante que se nos estamos olvidando y que estamos dejando en la política en un segundo plano, ¿no?, que es el aumentar los ingresos, pero no el aumentar los ingresos aumentando la presión fiscal, sino aumentar los ingresos generando una dinamización importante de la economía para que efectivamente la gente que tiene capacidad de generar puestos de trabajo los genere, y con esos puestos de trabajo y con esos salarios después se pueda reactivar el consumo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y hasta que no tengamos esa segunda pata también muy clara, y estamos lejos todavía de poder entrar en ese ámbito, pues yo creo que nos vamos a quedar cojos. Esto es muy sencillo, es decir, podemos ir reduciendo los ingresos porcentualmente, los gastos porcentualmente, pero si en definitiva también en ese mismo porcentaje, un porcentaje mayor, van disminuyendo los ingresos, siempre habrá déficit, ¿no? Y en definitiva, quizá lo que se les está olvidando a los políticos, digo no solo a nivel nacional, sino también a nivel de la Unión Europea, de Merkel, Sarkozy, es decir, es que está muy bien lo del tema del déficit y que hay que restringirlo, hay que bajarlo, hay que ajustarse, eso es indudable, que es una medida que hay que llevar a efecto, pero también hay que llevar otras medidas de estímulo económico que no se están llevando a cabo, y eso, en definitiva, bueno, pues es pedir un esfuerzo mayor a la sociedad, un esfuerzo mayor a los ciudadanos, y que en todo caso lo vamos a tener que pagar todos, ¿no? Ha sido el señor Echaniz, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el que ha comparado con cuatro cafés, ¿vale? Quizá no haya sido muy acertada la comparativa, ¿no? También el señor Zapatero hace 4 años no tenía ni idea de cuánto cuesta un café, pero creo que de verdad esto es una anécdota y lo importante es la cuestión de fondo. Yo creo que esta es una medida
que creo que ha sido aplicada. Evidentemente a ninguno nos gusta que nos cobren por algo, ¿no? Lo que pasa es que en España habíamos ya un concepto del servicio público que es absolutamente gratuito, y no nos engañemos. El servicio público no es gratuito. Alguien tiene que retribuir a la gente que trabaja en el servicio público. Pero ¿y quien no es pensionista sí que paga los medicamentos? ¿Perdón? Por una parte, los que no somos pensionistas, Sí. cuando vamos a la farmacia con una receta del médico público, pagamos un porcentaje de los medicamentos. Claro, el problema es ya no solo... O sea, eso qué lo hacemos los porcentaje, ciudadanos claro. Normales somos todos. Sí, bueno, para mí. normales, discúlpeme. Los No, ciudadanos no, habituales, los sí. que no... Los ciudadanos habituales hacemos eso, pero la cuestión no está en qué porcentaje del medicamento tengamos que dar, sino que hay que ir, como he dicho, separar de cosas. El gasto farmacéutico es una cosa y luego la gestión hospitalaria es otra. Hay que entrar, y de hecho espero y que intuyo que este gobierno así lo hará, aquí lo que era habitual es que un señor fuera, como bien decía esta señorita, pero mal equivocada en la tendencia. Claro que va al hospital y le receta el médico. El médico daba barra libre de medicamentos. Nosotros tenemos auténticas, ahora mismo, farmacias en Pero en nuestras eso casas. las comunidades autónomas algo tendrán la culpa. No se le vamos a echar todo al gobierno anterior, ¿no? Porque la sanidad está transferida. La culpa es o sea, es la misma absolutamente- culpa que el aeropuerto de Castellón. Exactamente igual, pero ¿No? yo no Vale. estoy diciendo que la culpa sea del Partido Socialista. Vale. Estoy diciendo que estamos en la situación que estamos y lo que tenemos que hacer es cortar la sangría. Y la forma menos lesiva para la sociedad española, es decir, para poder seguir teniendo un servicio de calidad. Ayer estuve viendo un programa, obviamente no en esta cadena, en la 1 era absolutamente tendencioso, de cómo los pobres ancianitos iban a quedar sin prestación social, de cómo la gente no iba a poder operarse porque el Valle Hebrón había cerrado porque no tenían dinero por la tarde los quirófanos. Lo que no están contando es cómo podemos mantener eso a flote. Todas estas entidades estaban cerrando porque no podían sufragarse. Y solo quedan dos maneras: o mejoran la gestión, y habrá que trabajar a largo plazo en cómo gestionan entidades públicas y cómo deben ser gestionadas y bajo qué criterios de responsabilidad profesional, y por otro lado, cortar la sangría. O sea, si ahora mismo no estamos penalizando la calidad del sistema público de sanidad, lo que estamos es racionalizándolo. Oiga, usted tiene que tener en su casa una farmacia que tiene que pagar parte, la gran mayoría, como usted bien dice, doña Laura, la administración. ¿Y cómo recibe la administración? ¿Cómo soporta eso? A través de estos impuestos, que esto no es gratis, señores, las pastillas no nacen del cielo. Esto se subvenciona y se paga. Hay que tener 50 centrales de compra en España. ¿No tendrá más sentido que se centralice la compra en una unidad de compras como hace cualquier empresa a nivel mundial para optimizar y gestionar mejor los costes de esos medicamentos? Pues esto tiene que haberse hecho en España hace muchísimos años. Lo que pasa es que es mucho más fácil ser populista y dejar. Y entiendo, y aquí echo en cara también al gobierno del Partido Popular. Esto se nos preguntó hace mes y medio. Y salvo la alcaldesa de Madrid, con mucha valentía, de doña Esperanza Aguirre, que dijeron, pues yo en mi comunidad creo que sí, hicieron por no enfrentarse a las elecciones andaluzas. Ya veremos, no, se sabía que hay que hacerlo, estaba en el mapa de ruta y es obvio que es la mejor fórmula posible. Sí, porque Soraya dijo que no. Claro, por eso te estoy diciendo que era por... Esto no admite cuestiones políticas y no estoy defendiendo ni a unos ni a otros. Considero y no encuentro otra mejor fórmula desde el punto de vista económico de poder gestionar y optimizar los recursos de la administración pública, en este caso el sanitario. Aquí la palabra al final que debe definir cualquier mecanismo de gestión empresarial, y en este caso también del Estado, es la racionalización. Y yo creo que hay dos consecuencias muy positivas de esta propuesta. Una, que primero el recorte ha sido un recorte muy light y que en definitiva no va a hacer que nadie no tome unas medicinas como consecuencia de esa situación. Eso en primer lugar, con lo cual no va a haber un desabastecimiento generalizado de la población, ni nadie va a tener una gripe por no poderse poner una vacuna, ¿no? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, hay también un segundo mecanismo que yo creo que es muy importante, que es un mecanismo de mentalizar a las personas de que efectivamente eso no se puede hacer, ¿no? Y de poner ahí un dique de contención para que esas cosas no se puedan hacer. Mira, yo leía hoy un artículo en prensa en el que efectivamente decían que había 5 millones de medicamentos que se tiran a la basura todos los años en nuestro país. 5 millones de medicamentos son muchos medicamentos. No, y lo que decía Raúl antes es que todos tenemos grandes farmacias en casa. Bueno, yo las mías las he pagado, ¿no? Pero habrá mucha gente que no las pague, ¿no? Y en definitiva, esas farmacias que tenemos en casa, esa abuelita que va y le dice a los hijos, oye, ¿qué medicamento necesitas? Porque yo se lo pido y como me llevo muy bien con la doctora de Seguridad Social, me lo da y después se lo doy y resulta que son 4 euros, vale, bien, pero es que a lo mejor a quien le está dando esos 4 euros tiene capacidad económica absolutamente sobra para pagarlos, ¿no? Y en definitiva hay un método de racionalizar
socialización, de mentalización y de poner puertas al campo, que en un momento dado también hay que hacerlo, ¿no? Entiendo que aplauden medidas como esta. Hay otras medidas que está adoptando el gobierno. ¿Qué pasa? ¿No damos credibilidad? Hoy vuelve a hablarse de rescates y rescate. En una encuesta de Reuters dice que el 25% de los economistas internacionales consultados sí cree que va a haber rescate. La lectura positiva es que el 75% no cree que vaya a haber rescate de España, y según las cámaras de comercio nos hemos contraído, la economía española se ha contraído 0,5% en el primer trimestre. Por primera vez en mucho tiempo, según datos del INE, el número de extranjeros que viven en España disminuye. Estos son datos que hablan de crisis. Son datos, hablan de recesión, no de crisis. De recesión. O sea, por ser mucho más contundente que usted, y todos absolutamente ciertos. Pero fíjese cómo cambia la guerra en función de lo que lea uno, ¿no? Y más la gente que está en medios, la gente que está escuchando. Todo lo que ha hecho usted es absolutamente cierto. Pero quizá no hemos comentado lo que ha dicho la señora Lagarde, que creo que, bueno, pues algo como directora gerente del Fondo Monetario, algo debe saber, ¿no? Y esta señora, aparte de elevar todas las medidas, y no solo ella, también la señora Reding, que creo tiene cierto peso internacional, lo que nos está diciendo son que estas medidas son concretas, bienvenidas y son necesarias. Y en concreto nos dice una cosita mucho más importante, ¿no? No va a ser necesario acudir al rescate de España. Otra cosa es que se tomen medidas de estímulo del Fondo Monetario Internacional para facilitar el rescate de la economía. No confundamos rescatar un sistema financiero con rescatar una economía. Son dos cosas distintas. Si unimos todo, la señora Reding, que creo que ha estado sembrada hoy, realmente, y creo que nos ha dado el impulso de credibilidad que hablaba Antonio en mercados internacionales que necesitamos, ha dicho dos cosas. Lo estáis haciendo bien, sabemos que es duro, confiamos en vosotros, y la palabra clave, confianza en las políticas de España. Y nos ha puesto dos condicionamientos en la mesa, no nos olvidemos. Es porque las preguntas, los pedidos llegan con muy mala intención. No digo que sea este caso, pero suele ocurrir. Y la pregunta iba, ella analiza España como un conjunto. Y creo que ha dicho demasiado. Los problemas internos en comunidades autónomas tenemos que resolver los españoles. La credibilidad del proyecto de Mariano Rajoy en Europa dependerá de la homogeneización de políticas que tengamos dentro. Y para mí esa ha sido la clave. A ver, queda muy poquito tiempo. Yo de verdad les pido disculpas. La próxima semana 45 minutos de tertulia. Es que con toda la que se ha montado con YPF, ahora se monta con Brasil. Vamos a ver, Brasil amenaza a Argentina. Argentina ha bloqueado la entrada de carne en un acuerdo comercial que tienen de carne. Y soja. Argentina ha bloqueado la entrada de la carne brasileña para mantener su superávit comercial. Dice Brasil que va a tomar represalias como no le dejen meter la carne de cerdo, que ellos habían acordado. ¿Cómo está el patio, Porque ¿qué quieren? ¿Enfrentarse con todos ya ahora? Está el patio complicado, en todo caso es complicado, y yo decía el otro día en un informativo de esta misma cadena que hay que velar por un principio que está consagrado dentro de la legislación internacional, es el principio de seguridad jurídica. Es decir, la gente tiene que saber dónde invierte. Es decir, si tú tienes derecho a comprar una casa en cualquier parte del mundo, esa casa tiene que estar protegida por unos derechos, y ese derecho de propiedad en todo caso tiene que ser perfectamente garantizado, porque es un derecho fundamental dentro de los distintos tratados, ¿no? Y eso es lo que Argentina pues está saltando a la torera. Pero intentando tapar, tú pones, Antonio, una cosa mucho más de fondo. Cuando pase el invierno austral, Argentina lo que no está haciendo son los datos reales. Todos los argentinos, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos diariamente, el nivel alto está a punto de entrar en el cuarto corralito. Tiene una inflación disparada que la están ocultando. Y estas medidas vienen a intentar tapar y capotear el temporal. Raúl Ramírez, abogado analista económico. Antonio Álvarez Osorio, gracias. Nos vamos, es muy tarde. La bolsa cae, se lo contamos enseguida en cierre de mercados. Repsol te ofrece la noticia de Acción Social.